estamos en la segunda entrega de Señales de los Tiempos. Este programa donde estamos analizando la temática actual, la problemática actual, precisamente de nuestro tiempo, pero que se ve reflejado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Estamos con el pastor Pegiano. Un gusto nuevamente. Igualmente, gracias. Antes que nada, agradecer a todos los amigos que de una u otra forma se pusieron en contacto con la salutación, con el apoyo a este tipo de emisiones que estamos haciendo, que tiene distintos formatos y que nos ven en todo el mundo. Yo quiero agradecer muy especialmente a la gente de Alemania, a la gente de Inglaterra, suponemos que son latinoamericanos que nos ven, y también a los distintos amigos que en las distintas páginas, tanto de la Iglesia Bautista Bíblica de Salinas, como de Salinas Televisión, o las páginas personales, ingresan, dan sus puntos de vista, que ya vamos a ir reflejando seguramente en el transcurso del programa. Bueno, habíamos comenzado, para historiar a los amigos que se encuentran, a hablar un poquito del tema de la violencia, que está muy metida en nuestro tiempo, y en nuestra sociedad, y en nuestra vida. Sí, cotidiana. En la vida cotidiana, hemos comentado hechos que se dan en el ámbito deportivo, la violencia doméstica, la violencia que también se refleja en escuelas, de género, en fin. Y claro, queríamos profundizar porque dimos un esbozo general, ¿no? Sí. No, a mí me gustaría mucho tratarlo, por ejemplo, en dos temas, en dos formas. Uno, el origen de la violencia. ¿Cuál es el origen de la violencia? Y lo segundo es los resultados de esa violencia. Porque nada aparece por casualidad. Claro, exacto. Hay un origen, hay una raíz. Hay una causa. Hay una causa. Lógicamente, nosotros nos vamos a mirar desde el lado de los cristianos, de los creyentes. Claro, lógico. Con la Biblia, viendo el plan de Dios, ¿no? El plan de Dios. Deben saber, la gente deben saber, los que nos ven deben saber, creemos en un Dios creador de todas las cosas. Creemos en la Biblia como la palabra de Dios. Y sobre esos hechos, nosotros nos guiamos nuestra vida y también nuestros conceptos, lo que queremos, lo que pensamos. No estamos aislados de la realidad de todos los días. Es que vemos en la realidad de todos los días ese principio. Aquí comienza. Ahora, yo miraba en el diccionario de la lengua española y quiero leer unas cositas sobre ello. Por ejemplo, violencia, lo que dice el diccionario de la lengua española. Dice calidad de violento, acción de violentar o violentarse. Violento, que está fuera de su estado natural, que está fuera de su situación o de su modo de ser. Y violar significa infringir o quebrantar una ley o precepto, profanar algo sagrado. Ahora, interesante. Eso es lo que vemos, aunque no lo tratamos, no lo tratan los diarios, la televisión, la radio, no lo tratan. ¿De dónde comienza todo eso? ¿Por dónde comienza todo eso? De violar, de profanar algo sagrado. Porque no profundizamos en el hecho de violar una casa, cuando alguien entra en una casa rompiendo cerradura. Pero la casa es algo sagrado porque pertenece a la familia que vive en ese sitio. Es algo sagrado. Entrar por la fuerza es profanar o violar ese. Cuando hablamos de situación sexual, estamos haciendo lo mismo, porque está sucediendo la misma cosa. Pero, ¿quién y cómo comienza todo eso? Ahí está. ¿Cómo comienza todo eso? ¿Qué vino
uno de Juan Pueblo y lo hizo, y los otros dijeron, qué interesante, vamos a seguir. No, no fue así. Nosotros los que creemos en la Biblia, creemos en un Dios creador del universo, o de los universos si hubieran otros universos fuera del nuestro, del que conocemos nosotros. Y Él estableció un orden único y universal. Ahora, si es único y es universal, el orden que Dios estableció es para todo y para todos. Todos los seres humanos tendrían que regirse por ese orden que Dios estableció en el comienzo de los tiempos y de todas las cosas. Ahora, cuando estableció el orden, era para que ese orden se mantuviera, para que ese orden siguiera en el mismo sentido y para cumplirse. Cuando alguien no lo cumple, dejaría de estar en ese orden. No dejaría de ser un orden establecido. Se quebraría, se rompería. Nosotros, que creemos en un Dios todopoderoso y personal, por medio de su palabra, no por medio de la Biblia, porque esto es lo que nosotros creemos, vemos en esta actualidad que ese orden fue quebrantado, que ese orden establecido fue roto por medio de, vamos a ponerle los siguientes nombres: Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el querubín hermoso. Cuando Satanás, según la palabra de Dios, en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías, nos dice que él, siendo un ángel que revoloteaba alrededor del trono de Dios, pensó para sí y se dijo: ¿por qué no puedo ser yo Dios? ¿Por qué no puedo sentarme yo en el trono de Dios y ser Dios? El solo hecho de pensarlo ya está quebrantando una ley o un precepto. Podríamos decir que es la primera violación. Es la primera violación. Ahí partiría. Ahí parte. Ese es el comienzo. Ahora, ese ángel que según la Biblia nos dice para mostrarnos a nosotros cómo fue hecho, habla de las mejores piedras preciosas, o sea, las que tienen mejor color, las que tienen más valor, las que tienen mayor aceptación en la gente, fueron los materiales con los cuales se formó el querubín, que se llamaba hijo de la mañana, según el libro, según la Biblia. Ahora, el deseo de él de querer ser Dios o sentarse en el trono de Dios ya es una violación, ya es un conacto de violencia. Ese para mí es el principio, ese es el principio de la situación que vivimos hoy día. Porque podemos recorrer la Biblia durante los tiempos y vamos a encontrarnos con una cantidad de actos de violencia que fueron terribles. Claro. Que fueron terribles. Claro. No solamente podemos hablar de la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra de Vietnam o de la Guerra de Corea como hitos, ¿no? Donde se mató tanta gente. No, es que la muerte de una persona en un acto de violencia, eso encierra el problema general de todo el mundo. Claro. Como si fuera uno o como si fuera un millón. Es lo mismo. Exactamente, exactamente. Es violencia siempre. Me imagino que tenemos una referencia primaria que es la de Caín. Bueno, ahí voy. Ahora, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, o sea, en el comienzo de la Biblia, dice en el versículo 1
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Exactamente. Y el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, ¿cómo un Dios creador de una naturaleza tan hermosa como la que conocemos y de un ser humano como el hombre, con todas las perfecciones orgánicas que tiene? Sí. No hablo de ideas o pensamientos o actuaciones. Su cuerpo. Seguro, el cuerpo, que es maravilloso. Nadie lo puede creer. Eso, que un Dios que haga todo eso haya creado una tierra desordenada y vacía. Ahora, no solo yo, sino muchos comentaristas de la Biblia creen que entre el versículo 1 de Génesis 1 y el versículo 2 es la caída de Satanás a la tierra. Sí, porque después aparece. Lógico. Inmediatamente. Enseguida aparece. Enseguida lo vamos a ver. Ahora, cuando él piensa en los cielos, siendo el querubín hermoso y cubridor que estaba revoloteando alrededor de Dios, piensa, pero ¿por qué no puedo sentarme yo ahí? ¿Por qué no puedo ser yo? Y dijo, me sentaré en el trono, en el solio, y seré Dios. Entonces Dios lo expulsó. Lo expulsó a él y a todos los otros ángeles que lo apoyaban en esta idea. ¿A dónde? A la tierra. Ahora, cuando él cae a la tierra, no perdió sus poderes de ser un ser celestial. Claro. Lo está ejerciendo hasta estos días. Y lo está ejerciendo hasta hoy. Hasta hoy. Entonces, lo primero que hizo al caer a la tierra fue desordenar lo que Dios había creado. Sí, lógico. ¿Por qué? Porque la lucha es contra él y aquellos que como nosotros le seguimos a Dios. Que antes estábamos con Satanás y hoy pertenecemos a la fila. Porque creemos en la palabra de Dios, creemos en el plan que era a través de Jesucristo y que nos daría la vida eterna a través de Jesucristo. Creemos y seguimos y practicamos estas cosas. Por lo tanto, ese es el inicio en el cielo y en la tierra de la violencia. Porque el destruir lo hermoso que Dios había hecho al principio, eso fue un acto de violencia. Se origina en el cielo por el pensamiento y tener que ser expulsado, pero cuando llega a la tierra, ejerce a través de la violencia todo su poderío. Claro. Todo su poderío. Ahora, no es, como muchos creen, Satanás un simple símbolo del mal. No es un símbolo del mal. Es un ser real. Satanás existe. Satanás fue creado por Dios y existe. No es una energía, una influencia o el simple pensamiento del ser humano de que hay te vamos a castigar con el diablo. No, es cierto. Además, es una persona con una gran inteligencia. Es una persona, mire qué razonamiento. Es una persona. Es una persona. No hay gente que cree que es un ente o algo. No. Justamente por eso, por pensar de que es una influencia, un ente, algo espiritual y nada más que eso, es que no le temen al grado que deben temerle, porque el daño que hace es terrible, es muy grande, el daño que está haciendo es muy grande, a través de violencia. La realidad la estamos viendo. Ahí está. Ahora, vamos a llegar al punto de que violencia tiene varios conceptos, la violencia. Ahora, es inteligente, pero también es astuto. Y no tenemos nada más que ir a mirar que se transforma en serpiente. Y otra vez en la Biblia, en el capítulo 3, encontramos a la serpiente con Adán y Eva. En este caso con Eva primero. Dice la Biblia, llegó y le dijo, así que no comen de todos los frutos de los árboles del huerto. No, porque Dios nos dijo, dice ella, nos dijo que comiéramos de todo, pero del árbol que está en el medio del huerto,
que es del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, de esa no comiéramos, porque el día que comiéramos moriríamos. Y la serpiente se ríe diciendo, no, no es cierto. Sabe Dios, dice Satanás, o la serpiente, sabe Dios que el día que comiereis del fruto de ese árbol, seréis igual que Dios. Ahora, si a un ser humano, ignorante o sabio, rico, pobre, blanco, negro, lo que fuere, le dice a alguien que serías igual que Dios si comieras el fruto de un árbol que no importa si fue manzana, pera o higo, no interesa eso, Sí, no interesa, era que no tenía que comer del fruto de ese árbol. Pero si alguien le dice, cómelo y serás igual que Dios, la mente empieza a correr rápidamente. O si soy igual que Dios, los poderes que tendré. No necesito tomar el ómnibus, no necesito andar en auto, yo puedo volar, yo puedo hacer, puedo escuchar lo que dicen las otras personas, puedo ver a la distancia, puedo hacer un montón de cosas. Y enseguida me lanzo de cabeza. ¿Cuántos seres humanos en la historia de la humanidad se han creído Dios? Y lógico. Y eso no es porque lo hayan determinado por sí solos, No, sino que han sido incitados. Es que Satanás les habla. Y como lo hicieron y se creyeron dioses, sucumbieron. Sucumbieron. Podríamos repetir bastante. No, lógicamente, pero no hay quien. Que yo pongo un caso, Napoleón Bonaparte. Por ejemplo. Napoleón Bonaparte era un buen general, un buen soldado, tenía la capacidad para dirigir sus tropas por aquí y por allá, pero se creyó que él era el más grande de todos. Su posición, el poner su mano en el pecho y la otra atrás, y aunque era bajito, caminar como un pavo real, indicaba estar por encima de lo demás. Ahora, tenía capacidad. Por supuesto. Mucha. Llegó a ser emperador del mundo por 24 horas. Todas las fuerzas de él habían ganado los lugares cumbres en toda parte, y él era emperador del mundo. Él era el dios de la tierra en ese momento. Exactamente. Pero por 24 horas. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre consigue es perecedero. Desaparece enseguida. Podemos ser muy buenos y alcanzar muchas cosas. Y además ha habido una especie de desafío de Dios, porque cuando yo... Lógico. Lo mismo que Satanás. Sí. Le creo Dios, quiero ser Dios, estoy desafiando. Lógico, estoy desafiando. Y eso es un conato de violencia. Ya ahí está. Eso es un conato de violencia. Ahora, la Biblia dice el maligno. Es un título que se le da a Satanás. Ahora, ¿por qué el maligno? Y porque siendo malo, vive para hacer mal. Así como dijimos al principio de que algunos creen que es el símbolo del mal, nada más. Nosotros creemos que es la persona que hace mal y que quiere conseguir las cosas solamente a través del mal. ¿Por qué? Porque Dios lo retó, lo expulsó, y él tiene esto contra Dios y contra todos los seguidores. ¿Cuál es la forma que él va a hacer? Bueno, como los ríos. Cuando crecen los ríos, embaten las aguas, y al edificio lo embaten siempre en los cimientos. Porque saben que si el agua, no lo sabe, digamos, como a personas, pero quiero decir, sabemos que si el agua quita los cimientos, todo lo que está encima de los cimientos se derrumba. Eso es lo que trata de hacer con los cristianos, con los seguidores de la Biblia, con los que profesan a Cristo Jesús. Es hacer que no crean en esto, que es el fundamento, que no crean en la Biblia porque es el fundamento, y de esa manera quitarnos el cimiento para que todo lo que está encima se venga al suelo. Es muy coherente, digamos, porque él sabe que acá en la Biblia, la palabra de Dios, lo que existe es precisamente el poder de Dios. Lógico. Entonces él quiere que aquellos que empiezan a creer en esto, Sí.
Bueno, están equivocados. Ya, Y seguro. tienen muchas formas No, para lógico. llegar a tratar de cambiar esa idea. Es que es muy inteligente. Claro. Y además tiene una astucia tremenda de demostrar algo que es mentira y que parezca verdad. Y como nosotros tenemos una mente tan pequeñita y que casi todo lo vemos a través de los ojos, a través del gusto, si lo vemos lindo, es lindo, y si lo sentimos gustoso, es gustoso. Y él entonces nos mete o trata de meternos cosas a los seres humanos, ¿no? Cosas que parezcan dulces a los labios Tengo una pregunta, y pastor, después amargo al estómago. sobre esto. Usted me quedó esa frase, tenemos una mente pequeñita. ¿No será que Dios nos ha dado a seres humanos grandes capacidades que no las desarrollamos? No, lógicamente. ¿No? Ahí Que vamos. precisamente en la medida que desarrollamos espiritualmente Sí. esas capacidades, esos dones que Dios nos ha dado, es cuando nos alejamos precisamente de eso. Seguro. Y crece nuestra mente. Lógico. Y podemos aparece el combatir. ego, Ahí está. Exacto. aparece el yo. Exacto. Aquel que dice, no, yo no voy a la iglesia, yo no voy a cantar, ni voy a escuchar eso, porque mientras... O no creo en Dios. Ya, siempre me sigo. Y mientras tenga fuerza yo, y mientras tenga capacidad y la mente me funcione, yo me manejo por sí solo. No necesito de ellos. Exacto. Es que sí, podemos ver, no vamos a nombrar muchos, pero Albert Einstein, un genio, Sí, señor. un genio. Una mente súper desarrollada que podía hacer y estructurar cosas impresionantes. Los que hoy día, toda esa muchachada joven que hace el asunto de la tecnología computada y todo esto, son unos bochos, tienen una mente, una sabiduría tremenda. Capacidades que le Ay, damos. pero como dijo usted, cada vez que desarrollamos y ganamos algo, ganamos un premio, esto soy yo. No le dan las gracias a Dios diciendo, gracias Dios por los dones que tú me das. Aquí está la palabra de Dios, que esta es una de las cosas que nosotros debemos hacer. Dice, no hay ser humano que no tenga un don. Aquel que dice, yo no sé, no, esto yo no lo sé, esto, es porque nunca ha intentado hacerlo. Pero todos tenemos un don, al menos uno. Hay gente que tiene más. Sí, don. sí. Pero hay que desarrollarlo. Ahora, Satanás no quiere, o si quiere que se desarrolle, sea para acompañarlo a él, Para acompañar su hueste. Sí. a través de la violencia, la manifestación de la violencia. Ahora, otro de los títulos que Satanás tiene es el tentador. El tentador. Y constantemente está tentando a la gente a hacer lo que le conviene a él. Ahora, nosotros los que creemos en la Biblia, los que hemos leído la Biblia, el plan de Dios, sabemos que Satanás está derrotado por el Señor Jesús. Ya fue derrotado. Y que tiene un tiempo y luego va a ser encadenado. Y él sabe que su tiempo se termina. ¿Cuánto es el tiempo? Bueno, no somos los que presagiamos el futuro diciendo va a ser en el año 2030 o 2050, cosas así. No. Pero en el futuro está marcado con un signo de pregunta. ¿Cuándo será? Pero que está marcado. Que el tiempo se le termina. Entonces, por eso él no descansa ni un momento tratando con aquel que sea fácil para convencerlo, para que haga las cosas que él quiere. Y los actos de violencia de todo género, de todo tipo, es una muestra de lo que él quiere, porque ahí sabe que está destruyendo valores, está destruyendo personas, familias, pueblos y países. Sí, la humanidad. Y creo que el ejemplo que surge a partir de Jesucristo es la otra cara. Tenemos el privilegio, nosotros que vivimos en la etapa posterior a Jesucristo en la tierra, de visualizar precisamente
lo contrario a Satanás. Sí, Aquí está el camino. sí, sí. Esto seguro. es precisamente donde nos tenemos que afirmar para alejarnos del maligno, del tentador. Seguro, seguro. Es un ejemplo muy claro el de Jesucristo. Será aceptado o no aceptado y precisamente eso va a determinar a la persona. Lógico, lógico. Es decir, nadie, yo creo que muy pocos dejan de reconocer la presencia de Jesucristo en la humanidad. No, lógicamente. Históricamente. Lógico, Se podrá creer de sí. sus poderes divinos, de que hijo de Dios, Sí, sí, pero sí. Jesucristo existió. No, Y lógico. su vida es el ejemplo. Es un ejemplo. Es el ejemplo. Lo contrario a Satanás. Lógicamente. Y va a ser la lucha definitiva. Y sí, y fíjese cuánto será de diferente que esto que yo voy a decir ha causado risa a mucha gente, de que cuando te hieren en una mejilla, pon la otra. Sí, exactamente. Y la gente dice, no, está loco, no, a mí si me pegan en una mejilla, lo volteo de una trompada. ¿Por qué? Porque es así. Cuando íbamos a la escuela, en nuestra época, en mi época, cuando íbamos a la escuela, y teníamos un problema de niños, en tercero, un cuarto, un quinto, sexto año de escuela, nos desafiamos a pelear afuera, Sí, sí, cortar para salir. cortar para la salida, Exacto. y le mojábamos la oreja, Sí, sí. y cortamos para la salida, y nos agarramos a golpes. Está llegando gente al estudio. Ahora, la otra cosa que yo voy a decirle, no siempre la violencia es tomarse a golpes de puño o a la patada o a andar La violencia física. Seguro, no es solo eso, violencia. Violencia también es la manifestación oral de una persona contra lo establecido, Exacto. o contra aquel que piensa algo contrario a nosotros, o aquel que piensa o dice o hace lo contrario. Eso también es violencia. Claro. Eso también es violencia. Claro. Ahora, ¿cuáles son los resultados? Y esta es la segunda pregunta. ¿Cuáles son los resultados de la violencia? Muy bien, vamos a lo que usted dijo. Después del pecado de Adán y Eva, Uh-huh. después del De pecado, haber sido tentados por por Satanás, Satanás, vino el pecado. ahí está. O sea que es el desconocimiento o la desobediencia de Dios. La desobediencia a Dios, a lo que Dios había dicho, a lo que Dios quería. Exacto. Dios les dijo, no coman, y ellos comieron. Ahora, cuando ellos comieron, se dieron cuenta que estaban desnudos. Esta es una reacción. Hasta ese momento estaban desnudos, no se daban cuenta. Se dieron cuenta y se escondieron. Suceden varias cosas violentas ahora. Una de ellas es la manifestación de Dios al hombre. Después del pecado de Adán y Eva, las palabras de Dios, especialmente a la mujer, fueron, en el capítulo 3 de Génesis, versículo 16, que uno de los primeros resultados de esa desobediencia sería la inclinación del hombre a ejercer dominio sobre la mujer, y especialmente sobre la mujer y también sobre los demás, porque dice, y el hombre se enseñoreará de ti. Mire usted qué referencia está dando el pastor. Trasladémoslo en otro tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto se habla de este tema? Uf, ¿Y dónde parte? allá, en el comienzo de la historia humana. Comienzo de la historia humana. La historia humana. Ahora, luego de eso, luego de que Dios estableciera esto, Dios tiene que matar 2 corderos para quitarle, derramar la sangre de esos 2 animales, para quitarle la piel y vestir al hombre y a la mujer. Porque cuando Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos, agarraron hojas de higuera y se cosieron delantales. Delantales es para cubrirlo de adelante. Sí, sí, precisamente, delantal. Pero Dios les hizo túnicas, que significa cubrir todo el cuerpo. Entonces, aquí hay otro acto de violencia. No solamente el que le dice a la mujer de que el hombre sería señor de ella y sería el deseo de él, sino también tiene que matar 2 animales inocentes, derramar su sangre violentamente
para cubrir la desnudez de aquello. Porque recordemos que hasta ese momento los animales eran todos... No había ningún animal salvaje. No, Nada. el ser humano había sido creado para comer hierbas. Exacto. No era carnívoro. No era carnívoro. Y los animales... Ese fue el primer tiempo, la primera vez que en la historia humana se mata a un animal. Y no para comerlo, era para sacarle la piel, porque Dios no iba a sacarle la piel al animal vivo. Claro. No, lo mató, derramó su sangre, aunque hay otro significado luego de eso, También, sí. que no entra en el asunto de violencia, sino entra en el aspecto espiritual, tiene relación con esto, tal cosa. Luego de esto, violentamente, Caín mata a Abel. Sí, es un hecho muy claro, ¿no? Ahí es el primer, se podría decir que el primer hecho de este tipo en la humanidad. En la humanidad, sí, es el primer hecho, el primero de todo. Y lo marcamos porque después, obviamente con los tiempos de la historia, hicieron tantos asesinatos, ¿no? Pero este hecho quedó marcado totalmente. Lógico. Caín mató a su propio hermano Abel porque Dios se agradó de la ofrenda de Abel más que de la ofrenda de Caín. Lo de Caín fue trabajar la tierra, cosechar y dar. Pero Abel le dio de lo que Dios le había dado, que eran las ovejas. Pues le dio lo que Dios le había dado, que fue lo que más agradó a Dios. También hubo una tentación, evidentemente, ahí. Y sí. La de Caín. Seguro. Es decir, reflejada Seguro. En ese aspecto de odio al extremo. Lógico. Cuando estamos viendo un partido de fútbol y un equipo va perdiendo y las cosas no le salen, casi siempre recurre a las patadas. Exacto. Sí. Porque no puedo hacerlo jugando al fútbol, voy a pegarle una patada, porque este me está enloqueciendo a momias, lo voy a levantar en el pie. Entonces, esas cosas son violencia. Lo que se puede llamar esa pasión que hasta ese momento en Adán y Eva no existía, esa pasión Seguro. que se transformaba en violencia. Lo que a partir de la tentación de Satanás surgen en ellos, en sus descendencias, y bueno, hasta nuestros días. Hasta nuestros días, porque comenzó la violencia allí. Eran los resultados de lo que Satanás había hecho en el principio. Los resultados de aquello empieza a originarse en los seres humanos. Y se va desarrollando hasta nuestros días, porque también en la Biblia encontramos que Dios dice, y por eso apareció el diluvio universal, de que Dios dijo: raeré de la faz de la tierra al hombre que he creado, porque todo lo que llega de él a mí, allá en el cielo, es malo. Todo es violencia, todo es feo. Pastor, realmente hemos empezado en la historia de la humanidad, en el comienzo de la historia de la humanidad, y vemos allí dónde surge la violencia, cómo se plasma, y vamos a tener que profundizar un poquito más en las consecuencias. Seguro. Y luego se va dando en toda la historia. Sí. Es decir, si nos referimos al libro más leído de la humanidad, que es la Biblia, ahí tenemos unas referencias históricas muy claras. Porque la Biblia, además de ser la palabra de Dios, que es un elemento fundamental desde el punto de vista espiritual, es un referente histórico, es decir, que nos muestra a los pueblos en determinadas situaciones y en determinadas actitudes. Vamos a dejarlo por acá porque realmente da para mucho. Da para mucho, y los invitamos a todos ustedes a que sigan en la próxima entrega de Señales de Nuestro Tiempo todo el desarrollo de estos temas. Vamos a seguir un par de programas más con el tema de la violencia y después reflejada en estos días, pero analice. Nos gustaría, Pastor, que los amigos oyentes que tengan alguna duda, alguna puntualización que ustedes quieran, nosotros estamos nosotros en la emisión que estamos teniendo ponemos la forma, correo electrónico y todos los elementos que ustedes tienen para conectarse y hacer las preguntas, que con mucho gusto lo que se trata acá precisamente es de dar puntos de referencia, claro, por supuesto, desde un punto de vista cristiano,
bastante tiene la humanidad de otros puntos de vista, así que nosotros les queremos dar el punto de vista que quieran, pero estamos a las órdenes de comentar, de analizar cualquier referencia que ustedes hagan. Perfecto. ¿Parece bien? Muy bien, muy bien. Bueno, agradecido, hermano. Señoras y señores, esta fue la segunda entrega de Señales de Nuestro Tiempo, con mucho gusto, a través de todas las formas. Hasta la próxima.